Vamos a pasar a la tercera hipótesis. Y la tercera y la más arriesgada de estas preguntas o afirmaciones es decir, bueno, ¿cuál es la relación entre la escuela y la cultura? Es decir, la escuela es un resultado de la cultura, es un resultado de la cultura, pero además la cambió y la moldeó, ¿no? Esto es un poco las hipótesis difíciles en este momento, ¿no? Porque son muy globales y son muy arriesgadas. Se piensa que estamos sintetizando una situación mundial de varios siglos, etc. Pero ¿qué nos dice? Que por un lado no está tan bien hablar de cultura mundial, más allá de toda la teorización que hay sobre globalización de las últimas décadas y una realidad palpable de que hay muchísima más similitud en el mundo. Esto no quiere decir que haya una homogeneidad en todo el mundo y que haya una sola cultura, sino que hay culturas que son nacionales, étnicas, ocupacionales, religiosas. Piensen que ella es antropóloga, su objeto es la cultura. Entonces, bueno, hay muchas culturas y las personas participan de muchas de estas culturas a la vez. Y esta cultura mundial está influida por todas estas cosas, ¿no? Con la globalización no solo es que estamos recibiendo cosas de los Estados Unidos, hay muchas cosas de otros países que se difunden y que nosotros conocemos. Pensémonos en la comida, en la ropa, en la televisión, en el cine, en todo otro montón de cosas que hace que haya una cultura que circula más, aunque es cierto que hay lugares que son predominantes en difusión de cultura y son más imponedores de cultura que receptores. Ahora, ¿qué pasó con esto de la cultura y la escuela? Una cosa que pasa es que la escuela desplazó la socialización tradicional. La socialización, vuelvo a repetir lo mismo que dije hace un rato. ¿Qué quiero decir con tradicional? Quiero decir, o de antes del siglo XVI en Europa, o de hasta el siglo XX en los otros países que no tenían escuelas. ¿Qué pasa en relación a esto? Que ahora en todos los países donde hay escuelas, que es prácticamente todo el mundo, porque todo el mundo o tiene las escuelas, o las desean tener, o las tienen a medias, pero eso está, la escuela se convierte en la segunda gran pata de la socialización. Entonces, ¿qué sucede? Que una parte de la crianza de los chicos y de los adolescentes se da en la casa, pero hay una vez la escuela está. Y en la casa, la manera tradicional de socializar era estar al cuidado de los hermanos más grandes. Eso desaparece porque el hermano más grande está dentro de la escuela también. Muchas culturas tradicionales, la crianza era por sexo, ¿no? Los varones se manejaban solo en un ámbito de varones y las mujeres en un ámbito de mujeres. Y esto, salvo casos más contados, las escuelas son mixtas y mezclan a los varones y mezclan a las mujeres. Otra cosa que desintegra la escuela o que por lo menos la desarma bastante es la relación con los ancianos. La crianza tradicional con los abuelos o con los grupos de viejos en general de las familias nucleares más grandes también está interrumpida, ¿no? Entonces los chicos no tienen el mismo contacto con los abuelos que tenían en la crianza tradicional, donde estaban directamente a cargo de ellos. Y además, como repitiendo un poco o resumiendo lo que decía Anderson antes, vuelve a aparecer la clasificación por edad, inclusive llega a los casos de microedad. ¿Qué quiere decir microedad? Donde la gente empieza a establecer diferencias, como no es lo mismo el chico que entra a primer grado con 6 cumplido que el que entra con 5 y 4 meses, con 5 y 6. Hay hasta casos como muy especulativos que esto está estudiado en Estados Unidos, que hay un mejor mes para nacer, porque si vos nacés hasta cierto mes, entras a la escuela a cierto año, y si nacés después, entras al año siguiente. Entonces, como lo que más resulta en términos especulativos es que tu hijo sea el más grande de su grupo y no el más chiquito. Entonces hay gente que programa los embarazos y los partos para que sus hijos sean el más grande, porque el más grande, entre otras cosas, va a ser más grande físicamente y le ve mejor en deporte, etc. Y además, bueno, la microedad era una cosa, pero también la idea de inteligencia es una idea que está muy ligada a lo escolar, pero bueno, es un concepto también más amplio, pero igual los primeros test de inteligencia tienen que ver con el ámbito escolar, con el ejército, con otros lugares donde hacía falta clasificación, y también la madurez. Para una persona en un ámbito extraescolar, estar un par de años por delante o por detrás de su edad, entre comillas, no tiene los mismos efectos que dentro de la escuela, que estar un poco atrasado o un poco adelantado te genera problemas. Y bueno, acá retomo un poco las hipótesis de Letancoy, que él es mucho más todavía explícito en esto. Él dice: educación y cultura son dos caras de la misma moneda, la educación y la cultura se influyen mutuamente, y para comprender la educación nosotros necesitamos saber lo histórico y lo contemporáneo, lo universal y lo particular. Y dice que
estudiar la educación es lo opuesto de ser xenófobo y etnocentrista. Que si uno abre la cabeza y estudia la educación, estudia cómo se puso en los distintos lugares, estudia la cultura, puede salir de su mirada centrada. Es interesante porque esto de educación y cultura son dos caras de la misma moneda y se influencian. Es una hipótesis como muy optimista sobre la cultura. Ustedes seguramente en alguna materia estudiarán a Brunner, y Brunner tiene una idea similar sobre cultura y desarrollo, ¿no? Como gente que ve mucho potencial en la escuela. La cultura, dice, es la forma de vida y el pensamiento que construimos, negociamos, institucionalizamos y finalmente, después de que está todo resuelto, terminamos llamando realidad. La escuela es una cultura en sí misma, no es una preparación para la escuela, para la vida. Es cierto, la escuela tiene cosas propedéuticas, pero también la escuela tiene su propia cultura. Y para ser exitoso en la escuela, tenés que apropiarte de esa cultura, tenés que apropiarte del trabajo que plantean los docentes, tenés que armar un grupo de amigos, hay toda una tarea que tiene que desarrollar que muchas veces se da muy espontáneo, pero cuando se da con dificultad ahí la vemos y nos preocupa, ¿no? Y ahí es donde intervenimos para ayudar. Otra definición, así en la relación está entre educación y realidad, que la educación es el cultivo de formas de ir del pasado y el presente a lo posible, ¿no? Pensar esta educación, que esto que nos va a acompañar a nosotros en esta materia en toda la carrera, como la posibilidad de rescatar lo mejor que tenemos y proyectarlo hacia una realidad que también es mejor. Me está preguntando qué es esto del norte y el sur y la reproducción. En la literatura pedagógica, en la década del 60, se instaló como un foco central el plantear que las escuelas, en lugar de hacer la función que decían que era la de mejorar o contribuir a la sociedad, reproducían las desigualdades sociales que ya existían. Esto es lo que se llama, dicho de una manera muy muy sencilla, el reproductivismo. Que fue la teoría dominante en los 60, que tiene muchas caras. Y cuando yo estudiaba, era como que todavía duraba el auge del reproductivismo y lo estudiábamos muy en profundidad. Pero lo que está diciendo Anderson es esto de que la escuela repite lo que la sociedad trae. Si el chico rico va a ir a la escuela mejor y le va a ir mejor en la vida, y el chico pobre va a ir a la escuela peor y le va a peor en la vida, tiene todo el sentido en las escuelas del norte, donde todos los chicos van a la escuela y tienen un tránsito superficialmente más similar, pero no tiene sentido en las escuelas del sur, donde muchos o la mayoría no entra a la escuela y el que entra a la escuela sale ganando. Entonces no hay un reproductivismo, yo lo estoy agregando porque no lo dice explícitamente Anderson eso, ¿no? Pero yo lo estoy agregando, es como no hay un reproductivismo en las escuelas del sur, porque todavía la escuela sigue siendo un privilegio y sigue siendo una oportunidad. Ahora, nosotros en nuestro entorno cotidiano, ¿cómo lo veremos esto? Bueno, estamos en el conurbano o en una ciudad capital grande de un país que, si bien es tercermundista, tiene cierto desarrollo en la ciudad, etcétera, puede ser que se parezca más al norte. Si nosotros podemos ver, ahí ustedes lo plantean mismo en los comentarios, no es lo mismo una escuela privada que una escuela pública, la bilingüe que la no, etcétera. Pero ampliando más el contexto, la escuela sigue siendo una oportunidad todavía para mucha gente y vale la pena sostenerlo.